La soledad emocional es una de las experiencias humanas más profundas y silenciosas. No siempre se manifiesta con ausencia de personas alrededor. A veces estás rodeado, conversas, trabajas, compartes, y aún así sientes que nadie te ve, nadie te entiende, nadie accede a tu mundo interno. En este mensaje vamos a explorar 6 señales claras de que te estás aislando emocionalmente sin darte cuenta. Conductas que se desarrollan despacio, poco a poco, desde heridas no atendidas, miedos no expresados o experiencias pasadas que dejaron una marca en tu manera de relacionarte. Este análisis no es para juzgarte, es para entenderte, para iluminar zonas de tu vida que quizá están apagadas desde hace tiempo. Recuerda esto: el aislamiento emocional no es una falla, es un mecanismo de defensa. Tu mente lo usa para protegerse, pero la protección prolongada se convierte en cárcel. Y hoy quiero acompañarte a identificar esas barreras internas para que puedas comenzar a transformarlas. Respira hondo, permite que estas palabras encuentren un lugar dentro de ti, quizá te reconozcas en una señal, en 2 o en todas. No para culparte, sino para comprender qué parte de ti pide cariño, compañía o un nuevo comienzo. 1. Te acostumbras a resolver todo solo y rechazas la ayuda, incluso cuando la necesitas. Una de las señales más comunes del aislamiento emocional es la autosuficiencia extrema. Te has acostumbrado a cargar con todo, a resolver tus problemas sin pedir apoyo, a mostrar fortaleza incluso cuando por dentro te sientes desbordado. Puede que en algún momento aprendieras que depender de otros era peligroso. Alguien te falló, te decepcionaron, te juzgaron o incluso se aprovecharon de tu vulnerabilidad. Y entonces decidiste que era mejor hacerlo todo por ti mismo. Si no pido, no me fallan. Si no cuento nada, no me hieren. Con el tiempo, esta actitud deja de ser una decisión consciente y se convierte en una forma de vida. Te cuesta aceptar ayuda, no porque no la necesites, sino porque temes lo que significa. Abrir la puerta a la intimidad. Pero el precio de esa coraza es alto. La autosuficiencia absoluta te desconecta del mundo, te impide sentirte acompañado y convierte cada desafío en un peso solitario. La vida no está diseñada para ser vivida desde la armadura. A veces permitir que otros te sostengan es el acto más grande de amor propio. 2. Evitas conversaciones profundas y prefieres mantener todo en la superficie. Otra señal clara del aislamiento emocional es la incapacidad o resistencia a abrir el corazón. Hablas de trabajo, de cosas del día a día, de lo que hiciste el fin de semana, pero cuando alguien intenta ir más allá, bloqueas la puerta. Cambias de tema, haces una broma, minimizas lo que sientes o simplemente dices «estoy bien». No es que no quieras conectar, es que te da miedo. Miedo a que te analicen, miedo a que descubran tus inseguridades, miedo a mostrar una versión vulnerable de ti. Algunos han sufrido experiencias donde hablar fue motivo de crítica o burla. Otros aprendieron que sus emociones no eran importantes, que no había que hacer drama, que sentirse triste era una debilidad. Y por eso, cuando alguien intenta acceder a tu mundo interno, tu mente activa un mecanismo de escape. Prefieres conversaciones superficiales porque las profundas te exponen. Pero la profundidad es donde nacen los vínculos reales, donde surge la confianza, donde se construye la intimidad emocional. Sin conversaciones auténticas, las relaciones se vuelven frágiles, y sin relaciones profundas, la vida se vuelve silenciosa por dentro. 3. Te sientes agotado emocionalmente después de estar con gente, incluso si te cae bien. Quizás socializas, conversas, sales con amigos o compañeros, pero terminas sintiéndote drenado. No porque no disfrutes su compañía, sino porque mantener la máscara social desgasta. A menudo, las personas que se aíslan emocionalmente sienten que deben controlar todo lo que dicen y hacen, que deben mostrarse agradables, estables, fuertes o interesantes. Y sostener ese personaje consume una enorme cantidad de energía mental. No estás siendo falso, estás sobreviviendo, estás intentando protegerte, pero esa protección constante te aísla. Cuando no puedes ser tú mismo, cuando cada interacción requiere esfuerzo, tu sistema emocional se cansa. Y así aparece el patrón. Seles te agotas, te distancias, te acostumbras a estar solo, te aíslas. El problema no es la gente, es la tensión interna que llevas dentro. La verdadera compañía solo se disfruta cuando puedes descansar siendo tú mismo. 4. Sientes que no encajas en ningún lugar y te convences de que nadie te entiende. Esta es una de las señales más dolorosas, el sentimiento profundo de no pertenecer. Camines donde camines, convivas con quien convivas, sientes que no encajas, que eres demasiado diferente, demasiado raro, demasiado intenso, demasiado sensible. En realidad, esta sensación suele surgir de una desconexión contigo mismo.
Cuando no estás en contacto con tus emociones, tus gustos, tus necesidades o tus heridas, te vuelves un desconocido para ti. Y si no te conoces, tampoco puedes sentirte parte de algo. Además, cuando estás aislado emocionalmente, tu mente distorsiona la realidad. Ellos no me entienden, no soy como ellos, mejor no digo nada. Y así, poco a poco, te vas excluyendo, te vas retirando, vas cerrando la puerta sin darte cuenta de que muchas veces la gente sí quiere conocerte, pero tú estás demasiado lejos emocionalmente como para dejar que se acerquen. El aislamiento emocional crea un espejismo. Crees que nadie se interesa por ti cuando en realidad eres tú quien se ha escondido. 5. Te cuesta confiar en los demás porque temes que te dañen o te abandonen. La desconfianza es otra señal poderosa. No confías, no porque la gente sea mala, sino porque tu mente aprendió que confiar es sinónimo de dolor. Y lo peor es que no siempre recuerdas el momento exacto en que se activó esa herida. A veces viene de la infancia, de una traición, de una ruptura, de un rechazo, de un abandono. Cuando una persona tiene miedo a ser herida, crea barreras invisibles, no revela sus emociones, no muestra sus necesidades, no se abre en profundidad, no expresa cariño hasta estar seguro, no cuenta sus preocupaciones. La desconfianza te protege, sí, pero también te deja solo. Las relaciones necesitan riesgo, la intimidad necesita apertura, la conexión necesita vulnerabilidad. Sin confianza nadie puede entrar y tú tampoco puedes salir. 6. Te refugias en rutinas solitarias para evitar el dolor emocional. Una de las señales más evidentes de aislamiento emocional es el refugio en actividades solitarias que funcionan como anestesia. No son negativas por sí mismas, pero se vuelven un mecanismo de escape cuando las usas para evitar sentir. Puede ser trabajar horas extras, usar redes sociales, sin parar, ver series durante horas, aislarte en tu cuarto, evitar llamadas, dormir demasiado o incluso obsesionarte con rutinas rígidas que no permiten espacio para nadie más. Cuando el silencio interior duele, buscas ruido externo. Cuando la compañía emocional falta, te aferras a actividades que llenen el tiempo, pero no el corazón. El problema no es la actividad, es la función que cumple: evitar conectar. El aislamiento emocional te da la sensación de control, pero te roba la posibilidad de compartir la vida. Reflexión final. Reconectar es un proceso lento, pero posible. Si te has identificado con alguna de estas señales, quiero que recuerdes algo esencial. No estás roto, no eres raro, no estás falando. Estás protegiéndote como mejor sabes. Estás intentando sobrevivir emocionalmente en un mundo que a veces duele. El aislamiento no se rompe de golpe, se afloja, se ablanda, se abre poco a poco. El primer paso es reconocerlo. El segundo, entenderlo. Y el tercero, hacer pequeños gestos que vuelvan a conectar tu mundo interno con el mundo externo. No necesitas grandes cambios. A veces basta con una conversación más sincera, una palabra más honesta, un mensaje que postergaste, una puerta que se abre un centímetro. El corazón humano no está hecho para vivir solo, pero tampoco está hecho para ser forzado. Ábrelo despacio, escúchalo, acompáñalo y permite que la vida vuelva a entrar en él, paso a paso. Tú no estás solo, aunque así lo sientas. La conexión empieza contigo. La autosuficiencia extrema es una de las señales más silenciosas y difíciles de detectar del aislamiento emocional, porque externamente parece algo admirable. Las personas te ven fuerte, independiente, capaz, alguien que no necesita a nadie, y quizá tú también te has convencido de que es mejor así, de que depender de los demás solo trae problemas, decepciones, dolor. Pero detrás de esa coraza de fortaleza se esconde una historia emocional mucho más profunda. El miedo a ser vulnerable nuevamente. Muchas personas que se aíslan emocionalmente aprendieron en algún momento de su vida que pedir ayuda era peligroso. Tal vez confiaste en alguien y te falló. Quizá te abriste y fuiste juzgado. Tal vez creciste en un ambiente donde tus emociones no eran tomadas en cuenta, donde mostrar necesidad era signo de debilidad, donde nadie te enseñó que ser sostenido también es parte de la vida, y entonces desarrollaste una idea. Si lo hago todo solo, nadie puede gerirme. Con el tiempo esa idea dejó de ser una elección y se convirtió en un hábito. Ya no pides ayuda ni cuando la necesitas. Te cuesta delegar porque crees que nadie lo hará bien. No compartes tus problemas porque piensas que no vale la pena molestar. Y, cuando alguien intenta apoyarte, sientes incomodidad o incluso rechazo, como si aceptar ayuda fuera traicionar tu propia identidad. Pero la autosuficiencia absoluta tiene un costo emocional muy alto. Sí, te mantiene a salvo, pero también te mantiene solo.
Te protege del dolor, pero también te priva del afecto. Te evita heridas, pero también te impide experimentar la conexión profunda que da sentido a la vida. La verdad es esta: nadie está diseñado para cargar con todo solo. El ser humano necesita apoyo emocional igual que necesita alimento, descanso. Y permitir que alguien te acompañe no te hace débil, te hace humano. De hecho, las relaciones que verdaderamente sanan no son las que te piden perfección, sino las que te permiten descansar, soltar el peso y sentirte sostenido por un momento. La autosuficiencia extrema es una respuesta a un pasado doloroso, no a tu presente. Sanar no significa dejar de ser fuerte, sino entender que no siempre tienes que serlo. Abrirte a recibir poco a poco es el primer paso para romper el aislamiento emocional y dejar que la conexión vuelva a entrar en tu vida. Una de las señales más poderosas del aislamiento emocional es la costumbre de ignorar, minimizar o suprimir tus propias emociones. Muchas personas no se aíslan porque no quieran conectar, sino porque, en algún momento de su vida, aprendieron que sentir era demasiado doloroso, demasiado complejo o simplemente inútil. Y entonces desarrollaron un mecanismo silencioso: desconectarse de lo que sienten. Cuando ignoras tus emociones, empiezas a vivir en piloto automático. Respondes: estoy bien, aunque por dentro estés agotado, frustrado o triste. Te dices a ti mismo que no es para tanto, que ya pasará, que no vale la pena pensar en eso, pero lo que no expresas se acumula, lo que no reconoces se estanca, y lo que reprimiste para sobrevivir termina aislándote incluso de las personas que más quieres. El problema es que cuando tú no puedes identificar tus propias emociones, también te cuesta conectar con las emociones de los demás. No, es falta de empatía, es falta de práctica emocional. Si tú has interiorizado que tus sentimientos no importan, inconscientemente aplicarás esa misma lógica a los demás. Esto crea relaciones superficiales, porque no puedes compartir ni recibir vulnerabilidad auténtica. La desconexión emocional no se ve desde afuera tan fácilmente. Trabajas, cumples, respondes, mensajes, haces tu vida normal, pero internamente te sientes como un espectador de tu propia historia, como si vivieras detrás de un vidrio. Y aunque te rodees de personas, la sensación de vacío o soledad permanece porque no estás realmente presente contigo mismo. Lo más doloroso es que muchas veces las personas creen que ignorar sus emociones las hace fuertes. Pero en realidad, lo que hace fuerte a una persona no es reprimir lo que siente, sino aprender a escucharlo, nombrarlo y procesarlo sin miedo. Reconocer tus emociones no es un acto de debilidad, es un acto de valentía. Significa mirarte de frente, sin máscaras ni excusas. Significa darte permiso para sentir lo que sientes, sin juzgarte. Significa abrir una puerta hacia ti mismo que has mantenido cerrada durante mucho tiempo. Cuando te reconectas contigo, te reconectas con los demás. La emoción que aceptas en ti se vuelve emoción que puedes compartir. Y ese acto, pequeño pero poderoso, es lo que transforma la soledad emocional en un camino hacia relaciones más profundas, auténticas y humanas. Uno de los signos más sutiles de aislamiento emocional es la creación de rutinas excesivamente rígidas. No hablamos de hábitos saludables, sino de estructuras tan estrictas que se vuelven una especie de muralla emocional. Muchas personas que se sienten inseguras, heridas o temen ser vulnerables desarrollan rutinas como una forma de protegerse del mundo exterior. Es su refugio, su escudo, su lugar donde nada puede salir mal. Sin embargo, esa necesidad de control absoluto es una ilusión. Lo que realmente refleja es un miedo profundo a enfrentarse con lo desconocido, con lo espontáneo, con situaciones que obligan a mostrar emociones reales o a interactuar de manera genuina con los demás. Cuando la rutina se convierte en refugio, también se convierte en prisión. Estas personas suelen decir: me gusta hacer las cosas a mi manera, prefiero no cambiar mis planes, no tengo energía para socializar, así estoy bien, solo. Pero en el fondo, esa rigidez revela un temor a que cualquier cambio pueda desestabilizarlos emocionalmente. La rutina se vuelve una excusa para evitar conversaciones difíciles, encuentros que podrían tocar fibras sensibles o momentos que los confronten con su vulnerabilidad. Con el tiempo, esta estructura tan cerrada apaga la espontaneidad y, con ello, la capacidad de conectar con otros. Las relaciones humanas requieren flexibilidad, adaptarse, escuchar, improvisar, ajustarse a los ritmos del otro. Pero si tu vida está diseñada como una línea recta que no puedes alterar, resulta muy difícil que alguien entre en ella. Lo más peligroso es que esta rigidez ofrece una sensación falsa de seguridad. Te hace creer que todo está bajo control, cuando en realidad estás evitando el crecimiento emocional que surge de la interacción, el cambio y la incertidumbre natural de la vida.
Esta zona de confort no es realmente cómoda, es simplemente conocida. Cuando empiezas a permitir pequeños desajustes en tu rutina, salir a tomar un café, aceptar una invitación inesperada, hablar con alguien sin planearlo, permitir un cambio en tu horario, abres espacios para que la vida entre, y con ella, las personas. La flexibilidad no solo rompe el aislamiento, sino que también te devuelve una sensación de conexión con el mundo. Te recuerda que la vida no se vive en un guión perfecto, sino en los momentos imprevistos que nos hacen sentir humanos. Una de las señales más profundas y reveladoras del aislamiento emocional es la incapacidad, el miedo a participar en conversaciones que impliquen sentimientos, sinceridad o apertura personal. No se trata simplemente de ser reservado, es una evitación sistemática de cualquier diálogo en el que debas mostrar tu mundo interno. Este patrón no surge por casualidad. Casi siempre nace de heridas pasadas, decepciones, traiciones o experiencias en las que abrir el corazón tuvo consecuencias dolorosas. Las personas que se aíslan emocionalmente desarrollan una especie de caparazón. Aprenden a hablar de todo menos de sí mismas, del trabajo, las noticias, los hobbies, lo cotidiano, pero cuando la conversación se acerca a emociones reales, tristeza, miedo, amor, frustración, necesidades, inseguridades, se cierran, cambian de tema o simplemente se alejan. No es que no quieran conectar, es que temen profundamente lo que la vulnerabilidad implica. Mostrar sentimientos significa dejar ver quién eres, dejar la puerta entreabierta para que alguien pueda entrar, pero también para que pueda lastimarte. Por eso, muchos prefieren mantener relaciones superficiales, donde nada realmente importante se comparte y, por lo tanto, nada puede doler. El problema es que esta estrategia, aunque parezca protectora, con el tiempo construye una barrera invisible que te separa de los demás. Las personas no pueden conocerte y tú tampoco les permites acercarse. Empieza a surgir una sensación de soledad extraña. Estás rodeado de gente, pero internamente sigues aislado. Y lo más doloroso es que en ocasiones ni tú mismo sabes explicar por qué. Las conversaciones emocionales no son señales de debilidad, al contrario, son puentes. Son la manera en que los seres humanos construyen confianza, empatía y vínculos reales. Pero cuando te has acostumbrado a evitar estas interacciones, tu mundo afectivo se va haciendo cada vez más pequeño, rígido y silencioso. La manera de romper este patrón no es abrirte de golpe, sino permitir pequeños espacios de sinceridad. Decir, hoy no me siento bien, me preocupa esto me dolió, me gustaría hablar de lo que siento. Son frases simples, pero representan enormes pasos hacia la conexión. Cuando aceptas que la vulnerabilidad no es un riesgo, sino una puerta, comienzas a recuperar tu capacidad de conectar. Poco a poco descubres que mostrarte no te rompe, te libera. Y sobre todo, te recuerda que no estás solo. La desconfianza es una de las raíces más profundas del aislamiento emocional. No aparece de la nada, suele formarse después de experiencias en las que alguien te falló, te traicionó, te abandonó o no estuvo a tu lado cuando más lo necesitabas. Cuando una herida emocional se repite o no se sana, tu mente empieza a crear una creencia silenciosa pero poderosa. Si me abro, me volverán a lastimar. Y desde esa idea, comienzas a construir barreras sin darte cuenta. Estas barreras no son físicas, pero son igual de fuertes. Dudas de las intenciones de los demás, cuestionas su sinceridad, interpretas ciertas acciones como señales de peligro, o simplemente das por hecho que nadie será capaz de quedarse a tu lado. Todo este mecanismo tiene una función muy clara: protegerte. Tu cerebro, al recordar el dolor vivido, activa un sistema de defensa que te mantiene a distancia para evitar que se repita. Lo triste es que estas defensas que te protegen también te impiden conectar. La desconfianza te lleva a no compartir tus pensamientos, tus miedos ni tus esperanzas. Te hace creer que mostrarte es un error, que depender emocionalmente de alguien es peligroso, que permitir que alguien entre en tu vida es un riesgo que no vale la pena. Y aunque esta postura te da una falsa sensación de seguridad, también te encierra emocionalmente. Con el tiempo, empiezas a ver relaciones que se enfrían, amistades que no avanzan y vínculos que nunca llegan a profundizarse. No porque la gente no quiera estar contigo, sino porque tú no les das la profundizarse oportunidad. Y aquí aparece el círculo más difícil. Cuanto más te cuesta confiar, más te aíslas, y cuanto más te aíslas, más confirmas la idea de que estás solo. La confianza no se recupera de un día para otro. No se trata de abrirte sin medida, ni de entregar tu corazón a cualquiera. Se trata de permitirte pequeñas oportunidades para comprobar que no todo el mundo quiere lastimarte. De reconocer que hay personas que son capaces de amar, respetar y cuidar. La confianza empieza con un gesto pequeño: aceptar ayuda, compartir un pensamiento sincero,
Permitir que alguien esté cerca. Cuando entiendes que confiar no es arriesgarte a perder, sino darte la oportunidad de ganar conexiones reales, tu mundo emocional se expande. Y descubres que no todos te abandonarán, pero sí puedes abandonar la idea de que debes vivir detrás de paredes. Una de las señales más silenciosas, pero más claras del aislamiento emocional es la tendencia a refugiarse en rutinas solitarias. No, son simples hábitos, son mecanismos de escape. Actividades como trabajar en exceso, ver series durante horas, dormir más de lo necesario, obsesionarte con el orden o pasar demasiado tiempo en redes sociales se convierten en una forma de anestesia emocional, no porque te hagan feliz, sino porque te distraen de sentir. Cuando estás emocionalmente aislado, tu mente comienza a asociar la soledad con seguridad. La idea de enfrentar emociones intensas como tristeza, miedo, decepción, nostalgia o vulnerabilidad te resulta abrumadora. Entonces, inconscientemente, empiezas a construir un refugio, una vida llena de ocupaciones o rutinas que parecen normales desde afuera, pero que por dentro cumplen una función muy precisa: evitar sentir. Te dices a ti mismo que necesitas descansar, que no te apetece ver a nadie, que estás muy ocupado, pero en realidad lo que evitas es el contacto con tus propias emociones. Y aunque parezca inofensivo, este tipo de aislamiento progresivo te va desconectando del mundo de los demás y, lo más importante, de ti mismo. El problema es que estas rutinas, que al principio dan alivio, se convierten lentamente en una jaula. Ya no eliges estar solo, te acostumbras a estarlo. Ya no evitas conversaciones profundas, ya ni siquiera las buscas. Ya no te refugias en actividades para distraerte, te escondes en ellas para no sentirte vulnerable. Esto genera un vacío interior difícil de reconocer. La vida se vuelve plana, las emociones se vuelven apagadas y empieza a surgir la sensación de que nada tiene sentido. No se debe a falta de personas, se debe a falta de conexión emocional. Salir de este patrón no significa dejar tus rutinas, sino transformar lo que representan. Permitirte espacios de autenticidad, romper el silencio interior, dejar que alguien te acompañe. A veces, un pequeño cambio como decir sí a una invitación, llamar a un amigo o permitirte sentir sin huir abre una brecha en esa pared emocional. El verdadero cambio comienza cuando entiendes que no necesitas refugiarte en la soledad para estar a salvo. Puedes aprender a estar contigo sin castigarte, a sentir sin desbordarte y a conectar sin perderte. Cuando lo haces, tus rutinas dejan de ser escondites y se convierten en espacios donde realmente puedes vivir.